Había sido una semana difícil para Izuku. Llegar a casa y explicarle a su madre que había quemado sus sueños hasta dejarlo nítido porque se había arrojado a un robot gigante para salvar a una niña había sido duro, mucho más difícil de lo que había imaginado. Había sido especialmente difícil escuchar a su madre maldecir el nombre de Ua por solo querer matones violentos y no héroes. Ella le había asegurado, una y otra vez, que sus acciones contarían para algo, tenían que hacerlo, habían sido heroicas después de todo. En un momento, Izuku se había visto literalmente obligado a colocarse entre ella y su teléfono para asegurarse de que no los llamara y gritara en su nombre. Izuku sabía que los resultados eran resultados. Los puntos cero eran puntos cero, sin importar cómo se mirara. No ayudó que a medida que avanzaba la semana tuvo que sufrir las constantes alardes de Katsuki. De alguna manera se había corrido la voz acerca de sus 0 puntos y el ridículo había alcanzado proporciones épicas. Más de una vez, Izuku se había visto obligado a evitar que la furia de la cosa derritiera la piel del rostro burlón y sonriente de Katsuki. Esos tiempos, por supuesto, significaban que sus cicatrices habían estallado con un dolor ardiente, causando aún más burlas. Sí, había pasado una semana por decirlo menos. Podemos matarlo. La cosa tentada, como una serpiente a lo largo de su cráneo por centésima vez esa semana, nuestra sangre es, podemos callarnos. Izuku se quejó mientras se acercaba a los escalones de su casa. Estaba cada vez más harto de la actitud de la cosa últimamente. Le preocupaba que pareciera que ya no se contentaba con un puñado de palabras, sino que ahora formaba oraciones completas. Sabía que era una consecuencia de su entrenamiento y no podía evitarlo, pero hizo que ignorarlo fuera mucho más difícil. Abrió la puerta principal con un suspiro, preguntándose cómo le diría a su madre que necesitaba volver a tomar su medicamento. Sin embargo, ni siquiera tuvo la oportunidad de mencionarlo, en el momento en que la puerta se abrió, Inko estaba sobre él. Izuku. El adolescente se sobresaltó cuando su madre empujó algo contra su pecho, sus ojos llenos de lágrimas ansiosas. Está aquí. El destino nos llama. El niño escondió una mueca de dolor cuando el silbido dentro de su cráneo enfocó sus ojos hacia el objeto con el que su madre prácticamente lo había asaltado. Era una carta, con el sello de Ua estampado en la parte posterior. Se la quitó con una mano temblorosa, con los ojos muy abiertos. Ábrelo. Inko insistió rápidamente. Vamos, quiero ver tu cara cuando te acepten. Izuku tartamudeó por un momento antes de agarrar la carta con fuerza. Voy a mi habitación. La cara de Inko cayó. Pero, por favor, mamá. Solo, déjame hacer esto sola, ¿de acuerdo? Y sin mirarla, empujó a su madre, irrumpiendo en su habitación antes de que su corazón pudiera ser atrapado en su garganta. No quería que ella lo viera llorar cuando sus sueños finalmente se desmoronaron. La oscura oscuridad de su habitación era acogedora. Extraño cómo siempre se sentía mejor en lugares oscuros. Las voces sonaban más claras y más fuertes en la oscuridad, y la cosa siempre estaba más dispuesta a darse a conocer por la noche, pero Izuku no pudo evitar sentir que la sombra le ofrecía algún tipo de consuelo. Era más difícil ver qué tan dañado estaba cuando apenas podía ver sus propias manos. Además, a las luces no parecía gustarle de todos modos, cualquier emoción fuerte los hizo parpadear y fallar. Mientras se dirigía al escritorio de su computadora, se sentó y dejó el sobre completamente delante de él. Durante un largo momento se preguntó si debería molestarse en abrirlo, sabía que había fallado, debería tirarlo a la basura ahora, ¿verdad? La risa burlona de Katsuki se movió en sus pensamientos y se encontró frunciendo el ceño. Su odio hacia sí mismo de repente se convirtió en irritación, y luego rápidamente en ira. Sus cicatrices se encendieron y, como si se pusiera en acción, extendió la mano y rasgó la carta con un gruñido de profunda frustración. Apareció un extraño disco plateado de cenicero que golpeó su escritorio y un segundo después se iluminó con la activación. Estoy aquí como una proyección. La repentina luz brillante y los gritos fuertes casi cegaron al niño y él retrocedió, casi cayéndose de la silla del escritorio. La enorme cara de Olmid le sonrió desde la proyección y de repente se echó hacia atrás. La escena era colorida, con rayas intermitentes, brillantes cortinas doradas y rojas que enmarcaban la enorme forma del hombre que parecía estar vestido con lo que Izuku pensó primero que era un traje de plátano, pero rápidamente se dio cuenta de que era su traje de entrevista vintage de innumerables apariciones en televisión. Casi al instante hubo un gruñido, un susurro empapado de sangre y huesos que le atravesó el cerebro. El rey desvanecido. Izuku, sin embargo, lo ignoró, la conmoción de ver a su héroe haciendo a un lado todos los demás pensamientos.
Probablemente te estés preguntando por qué estoy presentando este video. Bueno, déjame anunciarte que yo, todo lo podría, enseñaré en OA este año como parte del curso de héroes. Izuku hizo una mueca de dolor al anunciar su propio nombre, pero aún así no pudo ocultar lo increíblemente vertiginoso que estaba haciendo que All Might le hablara directamente. Técnicamente no estaba hablando con él, por supuesto, pero aún así era bastante bueno. También fue interesante saber que él estaría enseñando, qué suerte para los estudiantes que entrarían al curso. No es que alguna vez estaría allí para verlo en persona. Ahora, déjame ver aquí. Levantó un trozo de papel e Izuku casi podía ver los dientes en su mente trabajando. Tú eres, Izuku Midoriya. El corazón de Izuku se iluminó cuando su héroe pronunció su nombre, y aún más cuando el gigante de un hombre claramente parecía reconocerlo. Espera, eso suena a una campana, ¿no? ¿Qué? Miró a un lado. ¿A qué te refieres con envolverlo? Estoy bien, pero está bien. Él suspiró ruidosamente. De todos modos, felicidades por aprobar el examen escrito, bien por ti. Sin embargo, en la práctica obtuviste 0 puntos. Lo siento. Izuku sintió que la gravedad lo apretaba más fuerte que nunca. Casi podía sentir su cuerpo hundirse en su silla y comenzar el proceso de derrumbarse en el suelo. Su corazón se rompió cuando escuchó las palabras pronunciadas por su héroe. 0 puntos. Ahí estaba, en amarillo plátano, claro como el día. Eso es, por supuesto, un fracaso, si eso es todo lo que estábamos esperando. La gravedad dejó de funcionar. Izuku se levantó en su silla y sus manos se aferraron a sus pantalones con fuerza. Desira. All Might puso sus puños gigantes en sus caderas. Apuesto a que te despertó. Ahora, mira este video. ¡Tada! Desde su traje sacó un control remoto y la cámara se movió hacia un lado, mostrando una pantalla gigante de televisión. Con un clic se hizo realidad y allí estaba ella. La chica con el cabello castaño, la chica que él había salvado del puntero cero, vestida con su uniforme escolar acercándose a Present Mic, inconfundible en su cuero negro y cabello puntiagudo. Oye, señor micrófono presente. Señor. ¿Recuerdas a un niño? Tenía el pelo verde y rizado, y, cicatrices. Y se cruzó la cara con un dedo, haciendo que Izuku se estremeciera de repente muy cohibido. Bueno, en el examen, lo escuché decir que no tenía puntos, pero me salvó de ese gran puntero cero. Izuku sintió algo dentro de él. Algo de lo que no estaba seguro si alguna vez había sentido antes. Algo cálido y, bueno. Algo que lo hizo enderezarse un poco más y levantar un poco la barbilla. Algo que envió un cosquilleo de calor a lo largo de sus cicatrices que no pareció doler. Orgullo. Sintió orgullo. Bueno, creo que debería tener algunos de mis puntos. Si no se detiene para salvarme, podría haber, quiero decir, es injusto que deba hacer eso y aún así no obtener nada, ¿sabes? Ella se inclinó de repente ante el DJI, con voz temblorosa, preguntó en voz alta. Por favor, déjenme darle algunos de mis puntos, por favor. Present Mic se rió y le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica. Lo siento, llamada femenina, pero no puedes pasar tus puntos a nadie más. Sin embargo, no te preocupes por ese chico, lo vimos todo y confía en mí, él está bien. La mandíbula de Izuku se abrió. Nadie más que su madre había sido tan amable con él. Nadie había sacado el cuello así, nadie le había mostrado tanta simpatía. Estaba temblando y las lágrimas se formaban en sus ojos mientras veía la cámara volver a enfocarse en All Might, que aparentemente había estado de pie y observando todo el tiempo. Los otros maestros me dijeron que había pasado mucho tiempo desde que alguien había hecho eso después de un examen de ingreso. Es una señal de que no solo usaste tu peculiaridad para sacrificarte a ti mismo, sino que alentaste a otro a hacer algo amable a cambio. All Might volvió a mirar a la cámara, su sonrisa siempre presente ya no era humorística y amistosa, sino algo diferente, algo decidido, fuerte y poderoso. Y créeme, se dieron cuenta. Ves que no es solo el poder crudo y destructivo lo que te hace ganar puntos en el examen. Ser un héroe no se trata solo de vencer a los malos, ya sabes. Se trata de salvar vidas mientras arriesgas tu propio riesgo. Haciendo lo que sea necesario para garantizar que los demás estén seguros. Por eso tenemos, y se detuvo para un efecto dramático, puntos de rescate. Levantó un dedo en el aire donde la cámara se movió para revelar un marcador gigante. Justo en verde neón leyó su nombre y luego puntos de villano, 0, puntos de rescate, 60. Las lágrimas se sintieron en los ojos de Izuku, aunque esta vez ya no eran de miedo, terror y odio a sí mismo. Estaban calientes, pesados y alegres.
Su cuerpo estaba a punto de estallar por las emociones que sentía ahora como un tifón dentro de su corazón. Extraño orgullo ardiente, alegría alienígena y la más brillante, ardiente y dolorosa de todas, la esperanza. Sus dedos se aferraron al escritorio con tanta fuerza que se pusieron blancos y sus cicatrices se estremecieron con el calor del poder. Pero a Izuku no le importaba. Todo en lo que podía pensar era en la pantalla delante de él y la sonrisa de hierro de un propósito imponente en la cara de Olmig, cuando extendió la mano hacia la cámara. Izuku Midoriya. Pasaste el examen. Izuku estaba de pie, aunque no podía recordar cuándo había sucedido. La emoción en su pecho era casi abrumadora, cada color a su alrededor parecía más agudo, cada ruido parecía más fuerte, pero no le importaba. No le importaba porque no importaba, lo único que importaba era este momento, aquí mismo, ahora mismo. Todo lo que importaba era que su sueño no estaba muerto. Así que te doy la bienvenida, joven Midoriya. Desde este momento en adelante, eres oficialmente un estudiante de Wahai. Su grito fue tan fuerte que Inko irrumpió en la habitación desde su paseo afuera, esperando lo peor pero deteniéndose cuando vio a su hijo. A la tenue luz era clara, sus cicatrices brillaban suavemente con ese terrible horno interior con el que estaba maldito y, sin embargo, cuando se volvió hacia ella, no sintió horror, a pesar de sus puños apretados y sus dientes desnudos. Como nunca lo había visto tan alto y en su rostro había una sonrisa, pensó que había olvidado que lo había hecho. Lo hice, mamá, entré. En un segundo, ella lo estaba abrazando, envolviendo sus brazos alrededor de su cálido cuerpo mientras sus brazos la envolvían. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Las lágrimas cayeron de sus ojos mientras sollozaban de su alegría compartida. Esto es una prueba. Estás destinado a grandes cosas, Izuku. Bastardo. La explosión se produjo justo al lado de la oreja de Izuku, causando un dolor agudo que le atravesó la cabeza y un sonido resonante que lo dejó mareado. ¿Cómo puedes entrarte? Follascheando mierda. Eran solo ellos dos. Llamado especialmente para ser agradecido por su antiguo maestro de aula por enorgullecer a la clase, aunque parecía más orgulloso de Katsuki que de Izuku. No importaba. Izuku tenía su propio orgullo ahora. Polvoriento y oxidado, claro, pero era suyo y nadie podía quitárselo. Ya no, aunque Katsuki estaba haciendo un muy buen trabajo al intentarlo. Kaka-chan, Pepe por favor, cierre la mierda. Hubo una repentina mano en su camisa, arrojándolo contra la vieja pared de ladrillos de la escuela y los sentidos de Izuku se sintieron abrumados por el olor a humo ardiente y nitroglicerina. Este era mi destino. Mi futuro. Y ahora estás tratando de poner tus estúpidas manos encima. Se suponía que yo era el único en llegar a Hades de esta escuela de mierda. Su agarre se apretó e Izuku casi se ahoga cuando el aire se corta de su garganta. Lo arruinaste por mí. Por un momento, Izuku casi se disculpó, cualquier cosa para evitar que Katsuki lo golpeara por atreverse a salir de la miseria de su propia vida. Pero entonces la voz de su infierno personalizado siseó en su mente con la furia de 1000 espadas oscilantes, somos sombra y fuego. No somos débiles. Defiéndete. Cobarde, lucha contra. El calor explotó a través de las cicatrices de Izuku rápidamente y enojado. Hace una semana pudo haber llorado y entrar en pánico e intentó hacer todo lo posible para evitar que la cosa tomara el control, lo que sin duda provocó que sus cicatrices se encendieran y lo pusieran de rodillas gritando de dolor. Pero eso fue hace una semana. Las cosas habían cambiado. Kaachan. Su voz fue baja cuando por dentro se aferró al orgullo que había redescubierto. El orgullo de que estaba en su propio camino, de que podía ser un héroe, se lo había demostrado a sí mismo. Él pudo hacerlo. De repente, sus dedos se curvaron alrededor de la muñeca de Katsuki. Quita tu puta mano de mí. El corazón de Katsuki dio un vuelco. El aire se elevaba a su alrededor, su boca de repente se sintió seca y su furia se vio empañada por algo con lo que no estaba familiarizado. Algo que apuñaló con fuerza en sus entrañas y se retorció como alambre de púas. Izuku levantó la vista y sus ojos se encontraron. Katsuki podía jurar que algo andaba mal con la mirada de Izuku, de alguna manera parecía más oscura, como si toda la luz se hubiera apagado. Todos, excepto por sus llamativos iris verdes, que juró que brillaban con algo que hizo que su alma se estremeciera. La boca de Izuku se curvó de una aprensión temerosa al gruñido de un lobo y un pensamiento rápido se disparó a través de la mente confusa y giratoria de Katsuki. ¿Desde cuándo Deku tiene colmillos? Me metí por mis propios méritos, sin trampas, sin intrigas. Me metí en mi propia sangre, sudor y lágrimas.
Empujó a Katsuki hacia atrás de repente y, para su sorpresa silenciosa, el chico más alto lo soltó, tropezando hacia atrás. Las tripas de Izuku se retorcían de miedo, el pánico latía en su corazón y su cabeza estaba mareada por el temor de que en cualquier momento Katsuki golpeara ese terrible gancho derecho en su cara. Pero Izuku podía sentir el orgullo de su espíritu y el pulso del poder vicioso e infeccioso de la cosa. Lo dejó llevarlo. Izuku se giró hacia Katsuki, su mano se cerró en un puño mientras se paraba frente a él, su cabello se movía ligeramente en el calor creciente. Voy a y nada de lo que hagas puede detenerme. ¿Las puertas realmente necesitan ser tan grandes? Se preguntó Izuku mientras estaba parado afuera de su nuevo salón de clases. Todo en Oa era vasto e imponente. Al principio, pensó que era una cosa de accesibilidad, pero ahora estaba empezando a preguntarse si era solo para mostrar. Tener algunas estatuas de héroes famosos era una cosa, pero esto se estaba volviendo un poco tonto. Aún así, él estaba aquí. Llevaba el uniforme que había mantenido presionado y limpio durante 2 semanas completas antes incluso de partir hacia Oa. Su mochila descansaba sobre sus hombros, llena de material escolar que había revisado y revisado cientos de veces, y su madre había revisado en menos 1000. Este es un templo para la vanagloria. La cosa siseó desde su cerebro, su voz 1000 fuegos ardientes, 1000 gritos ahogados, pertenecemos en la sombra. Pertenecemos aquí. Izuku se encontró murmurando, sus manos apretando más fuerte las correas de sus hombros. Nosotros, me gané esto. La cosa no respondió, pero de alguna manera, casi podía sentir su sonrisa en su corazón. Él realmente necesitaba hablar con su madre acerca de su medicación subiendo. Era irritante lo fácil que se estaba volviendo al contestarlo y le preocupaba que más de una vez se hubiera visto atrapado en su pequeño juego de responder con nosotros y no yo. También era irritante la forma en que se estaba acostumbrando a ver monstruos, ya no solo pequeñas sombras o diablillos, sino monstruos reales del tamaño de personas. Incluso había visto algo volando por el cielo del tamaño de un automóvil una noche tarde. Sus episodios se volvieron más opresivos, más siniestros. Cada vez que veía algo que sabía que no era real, el miedo y la angustia le dolían, incluso si se estaba acostumbrando tristemente al sentimiento de horror cada vez que volvía la cabeza para ver algo con demasiados ojos, piernas y brazos. Arrastrándose hacia él. Y, sin embargo, nunca lo tocarían, nunca lo agarrarían ni lo lastimarían. Simplemente desaparecieron una vez que se acercaron demasiado, siendo las cosas inventadas en su propia mente que no eran realmente reales. No lo hizo menos aterrador, por supuesto, pero era el único consuelo que podía tomar. Sin embargo, la medicación lo resolvería todo. Ahogar su cabeza en la niebla hasta que ya no pudiera concentrarse. Podía volver a ser un zombi andante, libre de terror pero libre de casi cualquier otra emoción también. Y sin embargo, sabía que para ser un héroe, tenía que usar la cosa. Incluso si aumentara la medicación, había una posibilidad decente dentro de un año de que volvería a este punto nuevamente. Sin mencionar que ciertamente afectaría su desempeño de clase. Suspiró, ahora no era el momento de pensar en esto. Podía empujarlo hasta que no pudiera empujarlo más, lo que claramente era un gran plan sin inconvenientes. Además, este era su primer día en clase. Esta era su oportunidad de oro para reinventarse. No como el Izuku Midoriya de Orodera Midle con cerebro de ceniza, espeluznante e inútil, sino como el Izuku Midoriya amistoso y confiado y absolutamente no espeluznante de Wahai. Cuando su temblorosa confianza se acumuló en su pecho, dio un paso adelante y abrió la puerta. E inmediatamente su corazón se hundió en el suelo. Levanta tus pies del escritorio. El adolescente alto, como un maestro que Izuku había sido tan servicialmente fulminado con la mirada en el examen, se puso de pie, con los brazos en un ángulo casi perfecto de 90 grados mientras le gritaba a Katsuki Bakugo. Dios me odia. Eso es probablemente cierto. Katsuki sonrió al chico más alto. Cállate 4 ojos. Eso es increíblemente irrespetuoso. El adolescente más alto casi se tambalea en estado de shock. ¿Cómo puedes ser tan grosero con tus compañeros de clase en tu primer día? Porque eres un jodido personaje secundario. Katsuki sonrió mientras doblaba su otro pie sobre el escritorio. Así que piérdete. Mira, tal vez empezamos con el pie equivocado. El adolescente más alto se llevó una mano al pecho. Mi nombre es Tenya Ida y yo, ya estoy aburrido de ti, Jesús, jodido Cristo. Espero que toda la puta clase no sea como, los ojos de color ámbar se posaron en Izuku y el niño se congeló en su lugar.
Izuku esperaba que el rubio se levantara de su asiento, marchara e inmediatamente comenzara a golpearlo por la rebelión que le había mostrado semanas antes. Pero no había nada. Solo una mirada que hizo que el estómago de Izuku se retorciera y un gruñido cuando Katsuki volvió la cabeza. Bueno, eso fue diferente. Izuku casi entró en la habitación, decidiendo aprovechar al máximo la aparente amabilidad de Katsuki y, para. La voz de Tenya lo llamó y de repente todos los ojos de la clase estaban sobre él. Izuku sintió una oleada de calor en sus cicatrices cuando se congeló por completo en su lugar, con el corazón martilleando en su pecho mientras la ansiedad lo golpeaba en los pulmones. Y, antes de que pudiera responder, el adolescente marchaba hacia él como una especie de robot uniformado. Soy Tenya Ida de la academia privada Somei, el Mechinazón se enorgullece de su linaje patético. Es casi vergonzoso. Hola. La voz de Izuku chilló, desesperada por ahogar la voz de su maldición. Escuché. Mi nombre es Izuku Midoriya, es un placer conocerte. Midoriya. Debo disculparme. Ahora que arrojó a Izuku y por un segundo simplemente miró fijamente a su nuevo compañero de clase. ¿Te diste cuenta de que había algo más en el examen? Te subestimé en función de tu apariencia, miró a un lado como si estuviera profundamente avergonzado, claramente eres mejor que yo. Sí, lo somos. ¡No! No, no lo soy. Realmente no tenía idea, solo hice lo que, es cabello rizado. La voz familiar hizo que se volviera de repente y allí estaba, como un rayo de sol real, la chica del examen. La perra inútil también está aquí. Esto es una pérdida de tiempo. Izuku casi gruñó ante eso, sin embargo, forzó una sonrisa en su rostro cuando lo anunció. Oh. Sí, soy yo. Hola. Un pensamiento repentino lo golpeó. Ella había estado cerca cuando él había usado la cosa, lo suficientemente cerca para verlo si había abierto los ojos. Un horror se apoderó de su corazón cuando se dio cuenta de que había una buena posibilidad de que ella supiera cómo era la cosa. Oh hombre, sabes que nunca te agradecí por salvarme el trasero en el examen, ja. Ella se adelantó de repente y lo golpeó ligeramente en el brazo. Aunque estuviste increíble. El escalofriante horror se detuvo. ¿Asombroso? ¿Increíble? ¿Sí? Como, bam, bajó el puño de repente, y fue todo, como un paanchi todo. No sé cómo lo hiciste, pero maldición, fue genial. Ella se rió de repente y le sonrió a Izuku. Mi nombre es Uraraka Ochako, encantado de conocerte, de nuevo. Izuku, en algún momento, se había vuelto rojo brillante. Nunca en su vida alguien había usado las palabras genial y asombroso cuando se refería a él y, sinceramente, no tenía idea de cómo lidiar con eso. Las personas simplemente, aceptaron cumplidos así. ¿Debería decirle algo? ¿Hubo algún ritual social para ser llamado Kool? ¿Sería poco Kool si incluso reconociera que lo llamaron Kool? Esto era de alguna manera tan aterrador como la idea de que Uraraka posiblemente supiera cómo era la cosa. Bueno, no lo hice realmente. Finalmente, están todos aquí. La nueva voz no era de estudiante, eso se hizo evidente de inmediato. Izuku miró por encima del hombro de Uraraka solo para ver lo que parecía una oruga amarilla gigante. Uno con rostro humano. El miedo le subió por la columna y apretó los dientes. Ahora no era el momento de tener un episodio. Casi se dio la vuelta y marchó a su asiento por pura desesperación cuando Uraraka se volvió también y lo golpeó como un balde de agua helada en la cara. Este no fue un episodio, esa cosa fue real. La oruga se levantó y miró al aula desde su posición en la puerta. Su voz era baja, casi ronca, pero mezclada con una autoridad sutil que exigía atención. Les tomó los 8 segundos callarse. Esto no servirá. Ustedes niños no son lo suficientemente lógicos. Suspiró profundamente y la oruga comenzó a descomprimirse, revelando que su piel no era más que un saco de dormir. Salió lo que Izuku pensó primero, que era una especie de vagabundo, y se preguntó si debería llamar a la seguridad del campus. Sin embargo, había algo en la forma en que el hombre se sostenía, la forma en que sus ojos exhaustos e inyectados en sangre escaneaban el aula que le indicaban que estaba juzgando el libro por su portada. ¿Un hijo de David? Izuku se contuvo antes de que pudiera reaccionar al comentario. ¿De qué demonios estaba hablando ahora? No importaba, la mitad de lo que decía era una tontería para molestarlo de todos modos. Este es el curso del héroe, espero que todos ustedes sean mejores que esto. Dio un paso adelante y nuevamente examinó la clase con ojos cansados, causando, como Izuku notó, que más de unos pocos de sus compañeros de clase se alejaran de su mirada. Soy tu maestra, Shota Aizawa.
Un jadeo colectivo surgió del aula mientras Izuku miraba al extraño hombre. Su mirada se amplió aún más cuando el desaliñado maestro metió la mano en su espalda dormida y sacó un traje azul, rojo y blanco. Estas son tus prendas de gimnasia. Póntelas y reúnete conmigo en el campo en 10 minutos. Sin holgura. Pero, se supone que debemos asistir a nuestra ceremonia de apertura. La voz quejumbrosa de Uraraka sonó repentinamente y se le unieron algunos murmullos. Shota frunció el ceño. Es una pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas saber es que estás en el curso de héroe y que solo esperamos lo mejor. Es por eso que vas a salir al campo, necesito ponerte a prueba en tu físico y habilidades relacionadas con el capricho. Ahora tienes 9 minutos, te sugiero que te muevas.